Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir a Versión Humana para hablar sobre un tema que es muy relevante hoy en día, la inteligencia artificial y cómo va a afectar a muchas empresas en el mundo, pero especialmente a las pymes, que en general dominan el 80% o más de las economías locales. Es muy relevante para nosotros hablar sobre cómo la inteligencia artificial puede ser adoptada y crear oportunidades, pero también algunas amenazas para este tipo de empresas. Bueno, quiero empezar con una pregunta divertida, las pequeñas y medianas empresas, para saber un poquito dónde está la inquietud de este público, ¿no? Bueno, quiero preguntar, ¿qué les falta para ser grandes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas, ¿qué quieren ser cuando sean grandes y cuáles son algunos de los obstáculos en el día a día que capaz se puede resolver con la inteligencia artificial? Tenemos a alguien quien tiene una pyme, Adrián. ¿Cuál es tu opinión? Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá, muchas gracias. Con respecto a qué estamos necesitando las pymes para crecer, eh, asumiendo que el liderazgo y que la decisión es crecer y que queremos ir para adelante, la capacitación es muy importante, que nos está faltando, herramientas de motivación, nos falta mucho conexión con la tecnología, se siguen haciendo muchas cosas como se hacían en las generaciones anteriores y, y también hay mucho interés en el tema de inteligencia artificial. Escucho en las cámaras donde estoy con respecto a las pymes, tienen mucho interés en la inteligencia artificial, pero no sabemos dónde arrancar, no sabemos por dónde empezar, estamos un poco perdidos, un poco nos entusiasma y un poco nos asusta. Es lo que sentimos todos, ¿no? Que nos confunde mucho cuáles son las oportunidades. Les voy a dar una referencia, una cita a Steve Jobs, quien dijo que uno para ser grande tiene que ser malo. En realidad es un profesor de Harvard, un profesor de Harvard dijo esta frase en referencia a lo que Steve Jobs hizo en la compañía de Apple. Bueno, ¿qué significa ser malo para poder ser grande? To be great, you have to be bad, sería la versión en inglés. Mis hijos dicen que bueno, significa que te tenés que portar mal para aprender los errores y ser grande. Bueno, es una interpretación, pero para mí la interpretación correcta es que uno tiene que especializarse y saber en qué aspectos del negocio uno no tiene una ventaja competitiva para enfocarse en los aspectos en los que uno se especializa. Ahora, los cambios del tiempo, de los tiempos con la inteligencia artificial, hacen que esa frase tenga otro significado y que no sea tan preciso. ¿Por qué? Porque no sabemos en realidad si la especialización que tenemos nosotros como pymes es la correcta para sobrevivir y para tener excelencia en esta nueva era de la inteligencia artificial. Por ejemplo, si ustedes fuesen especialistas en crear barcos y los barcos son eficientes para diferentes tipos de olas en el Pacífico y son los mejores en eso. Pero hoy, en vez de olas, tenemos tsunamis. Entonces, el ser mejor en algo no significa que sea el rubro correcto que les va a permitir sobrevivir el futuro. Entonces, ser malo en algunas cosas para ser grande en la especialización tiene solamente sentido si sabemos cuál es la especialización del futuro. Y de eso queremos hablar hoy. Hay por lo menos 15 o 16 trillones de dólares que se van a generar como nuevos mercados gracias a la inteligencia artificial. Eso es un estimativo conservador. En general, ahora dicen que van a ser como 200 trillones de dólares que van a abrir nuevas oportunidades de mercado. La pregunta es, ustedes como líderes de pymes, ¿cuál es el porcentaje que van a ustedes ocupar de esos 200 trillones de dólares? Y esa es la pregunta más difícil, porque creo que para muchos de ustedes el día a día ya lleva todo el tiempo que tienen en la organización. Hablando de capacitación, ¿no? De adquirir nuevas técnicas y metodologías y conocimiento, es algo que es muy difícil de lograr en un ambiente en donde bueno, uno está tratando de resolver 1000 problemas todos los días. Y sé que tenemos a una especialista en capacitación y educación, Virginia. Me gustaría tener tu perspectiva sobre cuáles son algunas de las necesidades que observas en términos de la educación. Creo que el tema de la educación atraviesa
cualquier situación. Entonces, lo que podamos reflexionar sobre ello de cara a la inteligencia artificial, a la irrupción de esta herramienta fantástica, es válido para la situación de las pymes y para cualquier otra, ¿no? Porque en realidad cuando hablamos de educación, los jóvenes que están por salir al mercado, bueno, se irán insertando, generarán sus pymes o harán otros caminos y crecimientos, pero para todos los casos lo que necesitamos es esto, ¿no? Y está visto que lo que puede marcar la diferencia es educarlos en la curiosidad, educarlos en la provocación, en el desarrollo del pensamiento crítico. Si logramos con herramientas adecuadas, con metodologías adecuadas, dar en esa tecla, la inteligencia artificial va a ser todo suma. Si no logramos esto, no es tan seguro que vayamos por el camino correcto. Me encanta que mencionaste la curiosidad, porque la curiosidad es la base de la innovación. Y lo que cuesta a veces, como una pyme, es tener recursos, tiempo y talento para un proceso de innovación que pueda disrumpir todo el espacio. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene un estilo, un tipo de problema que le encanta resolver. En general son problemas de productividad y eficiencia, puede reducir, por ejemplo, costos o tiempos de operaciones y procesos que tardan mucho tiempo. También le encanta procesos de innovación. ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros los seres humanos tenemos ideas y tenemos innovación es en combinar ideas ya existentes con nuevas permutaciones que nos permiten reciclar algunos de estos conceptos para nuevas soluciones e ideas. Ahora, la inteligencia artificial puede hacer esto en una dimensión y una escala que el ser humano no lo puede hacer. Ya es mejor en lo que es la generación de ideas o brainstorming que el ser humano. Entonces, por eso puede abaratar los costos de innovación, porque podemos tener muchas ideas a casi un costo cero en un tiempo muy corto. Bienvenido a nuestra clase business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Y también tenemos el espacio de la atención al cliente. Es la primera aplicación de la inteligencia artificial. Hemos ya visto compañías como Klarna que han reemplazado 700 personas en su equipo de atención al cliente con la inteligencia artificial con mucho éxito. Esto causa que la competencia de todos ustedes ya está usando tecnologías que les va a dar incrementos de productividad de al menos 40%. En algunos casos, la diferencia de costo es de 100.000 a 1. Por ejemplo, un video, un comercial que puede llegar a ser viralizable en Instagram, cuesta en Estados Unidos $100.000 en promedio, pero con inteligencia artificial uno puede crearlo con casi un presupuesto nulo. Entonces, cuando mi presupuesto es $100.000 y el de mi competencia es $1, estamos en problemas. Tenemos que saber cómo adoptar esta inteligencia artificial. Pero por otra parte, lo importantísimo de lo que es la relación de inteligencia artificial con el mundo es que algunos de los problemas más idóneos para esta tecnología son problemas que en Silicon Valley llamamos no tan sexys. No son los productos del consumidor que van a usar ustedes y que van a escuchar los nombres de estas marcas, sino son soluciones para logística, problemas administrativos, aduanas, todo lo que conlleva, por ejemplo, el papeleo, que a nosotros no nos gusta hacer. Hay procesos, por ejemplo, que les permiten reducir 8 horas a 40 minutos, ¿no? Con una aplicación que cuesta a veces menos de lo que cuesta el salario de una persona. Entonces, esto significa que para las pymes, la inteligencia artificial va a afectar el día a día, abaratando costos de logística, abaratando costos de, por ejemplo, predecir inventario y reacciones del mercado. Entonces, puedo tener una estrategia mucho más precisa para tener todas las eficiencias necesarias en planear este negocio y modelo de negocios. Y también van a poder usar el tiempo de los equipos chicos que pueden tener limitados en procesos más enriquecedores, más creativos, de innovación, y dedicar los procesos más automatizables y manuales, mecánicos, no deseados, realmente a nosotros no nos gusta hacer procesos automatizables, a las máquinas. Y esto es un cambio muy importante en un contexto en el que la mayoría de los países en América Latina tienen esta identidad de, bueno, somos fuentes de mano de obra barata. ¿Qué pasa cuando tu identidad
como región, no va a ser una ventaja en el mundo ahora, porque la mano de obra más barata van a terminar siendo las máquinas. Entonces, Latinoamérica, por ejemplo, o en México, donde hay el principio de nearshoring, donde se crea manufactura para la importación a Estados Unidos, capaz que ya no tiene sentido que se origine en Latinoamérica o en México y ahora puede producirse directamente en Estados Unidos. ¿Dónde entra entonces la especialización de la pyme o lo que ofrece la región, estos clusters en América Latina para el resto del mundo? Y ahí es donde empezamos a entrar en dinámicas muy interesantes. Una cosa muy interesante que ha pasado en el mundo de la inteligencia artificial en términos de adopción es que, bueno, ChatGPT en el 2022 se adoptó por 100 millones de personas en menos de 6 semanas. Esto no tiene precedentes. Fue una viralización inmediata de la tecnología. Pero lo que es fascinante es que la adopción empezó primero en el mercado global. Argentina está número 4 en la penetración de ChatGPT en el mundo. Primero está India, número 2 y 3 es el Medio Oriente y Estados Unidos está muy abajo en el ranking. Esto me parece muy notable porque en los 20 y pico de años que estoy en Silicon Valley, en general se origina una tecnología en Silicon Valley y después de 6 meses, 12 meses se esparce al resto del mundo y esta vez tenemos una dinámica diferente. Y esto es una posible transformación en las diferentes interacciones regionales que tenemos de competitividad. Porque si empezamos a jugar con la tecnología, tenemos más familiaridad, esta capacitación es orgánica y el talento de Latinoamérica puede empezar ahora a entrenar los usos y los casos de usos que tenemos aquí en la región para mejorar a la inteligencia artificial más rápidamente en este tipo de aplicaciones. Podemos imaginarnos una situación en la que en vez de ahora ser receptores de la tecnología, somos los primeros usuarios y los primeros que empezamos a iterar esta tecnología para el Museo Mundial. Y entonces, ¿cómo cambia esto la dinámica de las pymes y cuántas oportunidades para capturar algo de ese mercado de los 200 trillones de dólares se le puede dar a las empresas pequeñas y medianas? Me gustaría preguntarte a ti sobre tu experiencia con la pyme, porque la manera en que se toman decisiones en las organizaciones medianas y pequeñas también es particular, no es lo mismo que la gobernanza que tiene una corporación multinacional. ¿Nos podrías comentar un poco la experiencia de cómo se toman decisiones, por ejemplo, de cómo invertir o cuánto invertir en innovación? Nosotros tenemos una empresa que está comenzando, que ya ha tenido actuaciones en algunos lugares de Latinoamérica. Trabajamos al mismo tiempo en Argentina y en España y utilizamos la inteligencia artificial especialmente en la parte de capacitación y desarrollo para todo lo que tenga que ver con la comprensión de textos. En general lo que hacemos es presentar nuestro proyecto a quienes estén interesados, que lo conozcan, que lo vean. Si bien se puede utilizar en forma analógica, bueno, obviamente lo que provoca la motivación y la curiosidad de los chicos es poder aunar todo el concepto, ¿verdad? Entonces, este punto es el que sería la fase de seducción para nuestros posibles inversores o para las posibles empresas a las que les gustaría colaborar en esto con los colegios o con las escuelas. Me parece muy interesante lo que dijiste sobre, bueno, dónde empieza esta adopción, esta gobernanza. Hay cierta curiosidad en adoptar esta tecnología para mejorar los procesos, pero es un problema importante el tema de los costos, ¿no? Muy alto. En general, el costo de crear una solución propia de inteligencia artificial puede ser de millones de dólares, pero estamos en una etapa muy interesante, que hay 200 billones de dólares en Venture Capital, que es el mundo que invierte en las nuevas tecnologías y los nuevos emprendimientos, y esto está subsidiando la creación de las soluciones. Entonces, el que prueba inteligencia artificial hoy, lo que está pagando es un precio subsidiado por el inversor que está pagando parte del desarrollo de este producto, ¿no?
eventualmente vamos a empezar a pagar el precio total. Entonces, en este momento es el momento propicio para empezar a probar y adoptar algunas de esas tecnologías, porque van a haber muchas soluciones. De hecho, estaba en México hace unas semanas en una conferencia que congregó a todos los aduaneros de México, que controlan todos los puertos del país, ¿no? Y había procesos muy específicos para el puerto, y ya había compañías que habían creado soluciones, pero particulares para este ecosistema, ¿no? En general, los emprendimientos quieren crear soluciones para mercados muy escalables, pero algo tan específico, ya había una solución. Estás también creando una solución similar para procesos administrativos. Compartinos un poquito. Bueno, ¿qué tal? Gracias, Rebeca, por la invitación. Mi nombre es Andy Tarrab, CEO y co-founder de Bullfy, y nosotros estamos con una startup donde desarrollamos todo el procesamiento de documentos en forma automática. Entonces, por ejemplo, las facturas de compra se pueden sacar directamente a un Excel o se pueden incorporar al sistema ERP o sistema de gestión de las empresas. También lo hicimos para el mundo del ámbito judicial con los expedientes, o para el mundo bancario leyendo estatutos societarios, y para también por ahí empresas pymes y más pequeñas que nos decían que, por ejemplo, gente que vende por e-commerce y recibe muchas fotos de depósitos y tienen que validar el depósito antes de entregar el producto. Le desarrollamos una automatización donde le pasamos directamente la información de las fotos a un Excel, validamos con el banco que esté el depósito acreditado para que puedan entregar, o sea, se enteran inmediatamente si el dinero lo recibieron en el banco. Bueno, este tipo de procesos administrativos que son automatizables es el amor de la vida de la inteligencia artificial. Le encanta encontrar aquellos procesos en donde hay categorías claras, procesos y reglas reproducibles y consistentes, en donde la máquina puede hacer algo mecánico vez tras vez sin cometer los errores que a veces hacemos los humanos. Entonces, a mí me encantan estos procesos que muchas de las pymes ocupan probablemente un porcentaje altísimo de sus operaciones y sus recursos para resolverlos, que ahora tenemos a la inteligencia artificial a cargo de esto. Les comento, por ejemplo, un dato. JP Morgan gastó recursos para crear una solución de inteligencia artificial para poder leer todos los documentos legales de un año. Y calcularon que se ahorraron 360.000 horas de abogados ese año a través de crear la lectura automatizada a través de la inteligencia artificial. Bueno, si se dan cuenta que en Estados Unidos el valor por hora de un abogado es más o menos de $1.000 por hora, ya se imaginan que esto representa un gasto increíble que ahora se ha reducido gracias a la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta no es tanto si las pymes pueden o no incorporar inteligencia artificial en sus procesos. Creo que ya es una obligación, dada la diferencia de costos que esto implica, pero la pregunta es cómo. La pregunta es cómo, porque hay aquellos que están ganando con este proceso y hay personas que pueden ser excluidas en este proceso de transición a la inteligencia artificial. Y por eso tenemos que pensar mucho en los seres humanos, ¿no? El concepto que propongo es que vayamos de este concepto de bajo costo de labor o capital, o sea, labor intensive, lo que se llama en Estados Unidos, a crear un concepto de expansión de labor, que cada persona pueda amplificar su capacidad gracias a la tecnología y que no sea solamente incrementar la rentabilidad de las organizaciones. Eso es esencial para nuestras discusiones. No es tanto la tecnología, sino es los humanos y los empleados de las pequeñas y medianas industrias y empresas. ¿Alguna pregunta, reacción sobre lo que hemos discutido de las oportunidades? Coincidir y retomar ese concepto, porque creo que es la clave para justamente sacar el mejor provecho de lo que puede aportar la inteligencia artificial como herramienta, posibilitando no solo el incremento de la productividad o el desarrollo de pymes, empresas o lo que fuere, sino el desarrollo humano. Y es en eso en lo que es
el humano insustituible. Entonces, por eso estar formados, educados, capacitados para fortalecer ese aspecto, valerse de la utilización de la herramienta, pero recuperar ese tiempo para sí y para las emociones, para la creatividad y demás. Me encanta eso para concluir esta charla porque estamos hablando de energía. Energía literal, porque saben que hacer una búsqueda en Google me ocupa una unidad de energía, hacer la misma búsqueda en ChatGPT, por ejemplo, en promedio es 10 veces la cantidad de energía requerida. O sea que estamos pasando a un proceso cognitivo para las computadoras mucho más intensivo en el consumo de energía. Eso ha provocado que las grandes tecnológicas en Estados Unidos, ya sea Microsoft o Google, Meta, estén incrementando ahora las emisiones de carbono, a veces hasta el 50% más alto. Eso es un problema de energía que tenemos que considerar, pero también va a cambiar dinámicas muy interesantes que van a ser relevantes para todos ustedes. El transporte, la transportación es el uso primordial de la energía en el mundo, y si los precios y la demanda de esa energía cambia, bueno, vamos a tener una situación interesante a resolver. También aparece ahora a la mesa la energía nuclear nuevamente como una solución consistente para este tipo de aplicaciones, y eso creo que va a ser algo para monitorear para todas las pymes que estén en procesos que dependan de logística, que creo que son casi todos ustedes, ¿no? Pero también estamos hablando de energía humana. Si nosotros nos preocupamos por algo, usamos energía cognitiva. De hecho, el cerebro consume muchísima energía del ser humano. Entonces, la imaginación es, podemos terciarizar algunos de esos procesos que nos consumen energía pero no nos agregan, ya sea en sus labores diarias en las organizaciones, y realocar ese espacio que se libera para cosas que nos enriquecen, como dijiste tú, Virginia. Así que bueno, con eso me gustaría dar por terminada esta charla. Muchas gracias por venir y pensar sobre un futuro en la que las pymes pueden llegar a tener un camino mucho más elegante y rápido a ser grandes. Y también en un escenario en donde todos podamos ocupar más tiempo en actividades que nos enriquecen y menos en esas actividades automatizables que no queremos hacer. Así que bueno, muchas gracias por venir.